días. Vamos a empezar la última mesa redonda de esta sesión. Llamo otra vez Rafael. Rafael es el moderador de este panel último. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. ¿Está corriendo bien? Estoy pasándolo muy bien y más que lo voy a pasar ahora, creo. ¿Cuál va a ser el tema de esta mesa redonda? Por eso te decía que creo que lo voy a pasar mejor porque es un tema que me toca muy directamente, que es la innovación social en los nuevos paradigmas educativos. Tenemos más 3 participantes. Y uno online, uno virtual. Online a partir de Barcelona. Pues no, creo que está... Ok, está online. Está online. O sea que está en la nube, o sea que lo importante es que va a estar con nosotros. ¿Vamos a conocer los pues participantes? Sí. El primero es Antonio Jesús Reina, que es el director del Hotel Escuela Convento de Santo Domingo en Archidona. Hola, ¿Qué tal? Bueno. Por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? También está con nosotros Cristina Balbás, cofundadora y presidenta de Escuelab. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y Selmira Macedo, la fundadora y CEO de EQUI. ¿Qué tal? Bienvenida. Ok, Rafael, vamos a empezar. Nos queda Elena López. Elena, ¿estás por ahí? Hola, Elena. Hola. Bienvenida. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Barcelona. Ah, ok, yo sabía. Ok, vamos Pues, ahora, Rafael. Muchas gracias. Pues bienvenidos de nuevo. Espero que estéis procesando la información, la cantidad de información positiva y agradable que está surgiendo en este congreso. El diseño está fluyendo hacia pues, lo que muchas veces se considera lo más importante, ¿no?, para generar los cambios, que es la educación, ¿no? Ahora nos encontramos en ese final, en ese acento que todo el mundo pone, la importancia de la educación. Bueno, pues la mesa está compuesta por 4 personas que nos van a contar proyectos de innovación social vinculados a la docencia, a lo que hemos llamado nuevos paradigmas educativos, que tocan todos los espectros de las edades que pueden tener el alumnado, ¿no? Desde formación profesional, ocupacional, incluidos adultos y algunos menores, desde los más pequeñitos de todos, primaria y formación a todos los niveles. Vamos a hacer como en las otras mesas redondas, 10 minutos para cada uno de ellos y después algunas preguntas y la intervención del público. O sea que, sin más, cuando quieras, Antonio Jesús. Pues perfecto. En cuanto quieran, estoy encantado de estar aquí. Quiero agradecer al Laboratorio Magallanes Elcano el invitarnos para poder explicar qué es lo que estamos haciendo desde un centro muy pequeñito. Me gusta decirlo así porque no somos una escuela grandísima con millones de alumnos, pero que tenemos, como yo digo, un corazón muy grande. Somos una fábrica muy grande de emociones, como vamos a ver. Y sobre todo, desde que esta empresa, que es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo en Archidona, Málaga, en el sur de España, estamos haciendo desde hace 20 años. Desde hace 20 años este establecimiento nace con una vocación de innovación social total. En aquel momento probablemente sería el único centro, a mi entender, que pudiera estar dando una formación dual, una formación para el empleo, involucrando a todos los agentes del territorio y haciendo algo que era bastante novedoso en aquel momento. Desde aquel momento hasta ahora no hemos parado, hemos seguido. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pues desde la base, el concepto del Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona ha sido enseñar para cambiar la sociedad. Nosotros tenemos ese gran objetivo en la mente desde que nace este establecimiento, porque queríamos cambiar la sociedad en el sentido de que el turismo es una herramienta que permite cambiar cosas, permite mejorar la vida de las personas y, en definitiva, es la acción docente que nosotros hacemos desde el Hotel Convento Santo Domingo desde hace ya más de 20 años. Una acción docente encaminada a que la vida de las personas cambie, tanto la de los alumnos como la de los empresarios, como la de nuestros turistas. Tenemos que asumir el reto, por tanto, de satisfacer las necesidades de un sector turístico que cada día necesita profesionales adecuados a la demanda de los turistas que reciben. Estamos hablando de que cada día el sector turístico es más, demanda más cosas y, por tanto, nosotros tenemos que asumir a la vez ese camino hacia adelante para asumir ese reto. Por otra parte, desde 2002, hace ya 20 años,
para que todo el mundo lo sepa, en Hotel Escuela Convento Santo Domingo trabajamos las disciplinas, las especialidades de recepcionista, jefe o jefa de recepción, camarero o jefe, jefa de sala, maître, jefe de cocina y cocinero, jefa de cocina, gobernante, gobernanta de hotel, y por nuestras instalaciones han pasado ya con creces más de 1000 alumnos. Lo mejor de nuestra acción social aquí es que de estos 1000 alumnos, el 90% en sus primeras prácticas podrían decir que ya tuvieron contacto con su primer empleador. Es decir, el hecho de que 900 alumnos en los 20 años que llevamos, de un entorno interior, rural, hacia un segmento como es la hostelería, 900 alumnos han sido insertados directamente en el mundo laboral. Actualmente, desde 2008 hasta ahora, trabajamos con alumnos menores tutelados, con una serie de acuerdos que hemos hecho con la Administración y con la Consejería de Asuntos Sociales para integrar a estas personas en la sociedad. Son personas que tienen más necesidad que otras, en algún momento dado pues en su vida han equivocado el camino y hay que reconducirlo a la sociedad, al igual que con la asociación Engloba estamos poniendo y dando cabida a que mujeres que han pasado por situaciones complejas y que están en riesgo de exclusión también puedan estudiar en nuestro centro y automáticamente podamos asumir toda esa responsabilidad social de poner a estas personas en el mundo laboral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta innovación? Pues desde el primer minuto, lo que hay que hacer cuando quieres que alguien aprenda algo. Primero, ser muy creativo y dejar que sean muy creativos. Nosotros queremos que el alumno, el alumnado, sea en primera persona quien manipule, quien proponga, quien diga, quien haga, quien experimente lo que va a salir con éxito, va a salir con fracaso. Las cosas que dan éxito nos enseñan, ¿verdad? Pues no imaginéis lo que nos enseñan las cosas que nos dan fracaso. Tenemos que enseñar al alumnado que el fracaso es la primera piedra, el primer escalón del éxito, porque para convertir algo en éxito hay que empezar, y para empezar muchas veces pues hay que fracasar, lamentablemente. Hacemos con el Hotel Escuela que cada situación real de un hotel, de un restaurante, de un bar con clientes, se convierta en una situación de aprendizaje. Tenemos que hacer que el alumno encuentre en nuestro centro eso que nosotros queremos llamar como un espacio estratégico de aprendizaje. No se trata de que vayan a la escuela, se trata de que en esta escuela el alumno entiende y sabe qué es lo que se necesita de él cuando va al mundo, cuando va a la sociedad, qué es lo que la sociedad espera. Por tanto, también él se convierte en un transformador activo de esa sociedad y también de su propio centro, porque se convierte en coeducador, aprendiendo de la experiencia de otros y dejando que aprendan de su propia experiencia. Esto es lo que hemos hecho, ya digo, y estamos haciendo desde Hotel Escuela Convento Santo Domingo, donde ayudamos también a identificar, a ver y desarrollar esas habilidades que el alumnado ya trae y, algo muy importante, hacer que el alumno, la alumna, aprenda a aprender. Es decir, que entienda que en la vida no se aprende en un momento dado de la vida, sino que en la vida es un completo aprendizaje, es un completo desarrollo personal y es muy importante encontrarles, descubrirles los caminos, descubrirles las formas para mantenerse aprendiendo continuamente, porque esta es la única, digamos, garantía de éxito, el adaptarnos a una sociedad cambiante, muy rápida, que cambia muy rápidamente y que, por tanto, tienen que estar a la altura de continuar formándose continuamente. Formamos el desarrollo de actitudes. Ya no se trata solamente de habilidades como el esfuerzo, la responsabilidad, fomentando la igualdad. El sector turístico es uno de los sectores donde el tema de la igualdad, pues a lo mejor pudiera parecer que tiene menos problemas porque hay muchas mujeres trabajando. Pero sí que es cierto que hay una serie de estereotipos de puestos de trabajo que parecen que están encaminados únicamente a mujeres, como es el tema de, por ejemplo, las gobernantas de piso, las camareras de piso, las que llaman las Kellys. Sí. Pues no, nosotros tenemos y potenciamos que existan, como podéis ver ahí en esa foto, que existan personas que entiendan que el acondicionar, no limpiar, el acondicionar una habitación es mirar en lo más íntimo de lo que necesita tu cliente para darle lo mejor de ti mismo. Y eso lo hace igual de bien una mujer que un hombre.
Y, por tanto, nosotros en temas de igualdad tenemos una asignatura que es Igualdad de Género en el Turismo y la llevamos a cabo desde hace ya mucho tiempo. Aprender en el Hotel Escuela es divertido para que los aprendizajes se fijen. Tiene que ser motivante, tiene que ser algo que no sea fácil, que les cueste un reto, que tengan que asumir la vida como en realidad es. No es todo un mundo de rosas, hay problemas, hay proveedores que no han llegado a tiempo para preparar lo que tenemos que preparar para mañana y, sobre todo, es un sitio donde experimentar, porque tenemos que poner en marcha la creatividad de nuestro alumnado y es un motivo para apasionarse con algo que es el turismo. Pensar en el turista de esa forma que hay que pensar. Para ello también, dentro de la formación, que es, como he comentado, totalmente dual en empresas, dentro de nuestra empresa, hacemos muchas visitas técnicas. Somos colaboradores de muchos proveedores de vinos, de quesos, de carnicerías, etcétera, donde nuestro alumnado pues va allí. Y probablemente en muchos de estos sitios luego se quedan haciendo práctica. Y una vez que se quedan haciendo práctica, pues en un 90% de los casos se quedan trabajando, que es lo que nosotros queremos hacer. Visitas técnicas, seminarios especializados para de alguna manera completar un esquema didáctico, un itinerario didáctico que llegue a todas las competencias técnicas necesarias, lingüísticas, aprendiendo 3 idiomas, francés, inglés y alemán, y digitales, porque no podemos obviar que hoy día la clase no está localizada solo en Archidona, sino que en este mismo momento, como estamos hoy aquí, estamos en Vilanova de Gaia, pero puede haber muchas personas que nos están viendo por streaming y con las que podemos comunicarnos. A mí me gustaría decir que esa innovación no tiene que ser un sustituto, en absoluto, de la presencialidad, pero sí tiene que servir para maximizar la comunicación y servir para lo que sirve, es decir, que podamos conectar con más personas, difundir a más gente y llegar a más espacios. Y, en definitiva, todo lo que hacemos es modelar actitudes, porque para estar enamorado del turismo hay que tener mucha actitud, porque el turismo o se ama o se odia y no hay término medio. Cuando todo el mundo está de vacaciones, tú estás trabajando y hay que tener, pues eso, mucha vocación y mucha actitud. Y ya finalmente, deciros que nosotros caminamos hacia el futuro, estamos ahora en pleno plan de creación de cursos más cortos, cursos digitales, haciendo que nuestro hotel vaya a las casas de los alumnos para que los alumnos que están trabajando puedan deslocalizarse y poder trabajar desde el trabajo, puedan trabajar desde casa estudiando y puedan hacer este camino que queremos. Y básicamente que somos una fábrica de emociones, como nos gusta llamarnos, al Hotel Escuela, y nada, les doy muchas gracias por haberme escuchado. Luego tendremos ocasión de hablar más. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Estás hablando de amar el turismo y se nota que amas la educación, aparte de hablar del turismo, la emoción de tus palabras. El proyecto es precioso, vamos a hablar después más de cosas. Ahora escuchamos a Cristina que nos cuente otro proyecto emocionante. Obrigada. Boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui hoje, ter a oportunidade de partilhar o meu projeto educativo com todas estas pessoas. Eu gostaria de fazer a apresentação em português, mas o meu português, mesmo como o sotaque brasileiro, não é tão extenso. Então, vou continuar em espanhol. Peço desculpas. Muito obrigada. En escuela hemos detectado un problema que nos preocupa profundamente y es que ya no los empleos del futuro, sino los del presente están en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. Vemos que en España ya hubo el año pasado 10.000 puestos de trabajo sin cubrir. Y, sin embargo, tenemos un paro juvenil altísimo aquí en Portugal y todavía más alto en España. Entonces, viendo estos dos problemas, uno diría, pues es fácil, vamos a formar a los jóvenes en profesiones científico-técnicas. Pero no lo estamos consiguiendo. En los últimos datos disponibles vemos que hay un descenso continuado de vocaciones en ciencia y tecnología a nivel de educación superior. Y si rascamos un poco y buscamos las raíces de esta falta de vocaciones, nos damos cuenta de que, por desgracia, los profesores de niveles iniciales, que son donde se despierta esa chispa, ¿no?, ese gusto por la ciencia y por la tecnología, no tienen ni la formación ni los recursos necesarios para conseguir despertar esa vocación en edades tempranas.
personas. Y aquí es donde entra Escuelab y donde hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en proporcionar a esos profesores de primaria esa formación y esos recursos que necesitan para crear más ganas de aprender ciencia y más ganas de dedicarse a la ciencia y a la tecnología entre los niños y las niñas. Con un equipo directivo que tiene una amplia experiencia en ciencia, en educación y en gestión de proyectos, lo que hicimos fue reclutar a un equipo muy especializado con experiencia en investigación científica, conocimientos de neurociencia, de pedagogía y de diseño para crear una metodología y unas herramientas que nos ayuden a solucionar este problema desde edades tempranas. Y con esto nace lo que nosotros llamamos la metodología Escuelab, que está fundamentada en 3 pilares principales. Lo que hacemos está basado en la indagación. Los niños tienen que ser capaces, como decías, de experimentar, de descubrir por sí mismos y de tomar decisiones para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. Y todo esto no solo centrados en la ciencia, sino también desarrollando otras habilidades que van a ser habilidades de futuro, competencias que van a necesitar y reforzando valores que nos parecen importantes. Y es que aquí la ciencia es un vehículo fantástico para desarrollar una serie de habilidades y competencias que van a ser útiles a los niños, se dediquen a lo que se dediquen en un futuro, ¿no? Queremos que aprendan a pensar y queremos también meter la ciencia como parte de lo que consideramos que es cultura general. Queremos también que esto se haga con una metodología que está basada en la evidencia, en lo que se ha descubierto científicamente que funciona, y también transmitir una serie de valores que nos parecen importantes, ya dejando la ciencia incluso de lado, ¿no? Los niños y las niñas tienen que aprender a esforzarse, a trabajar en equipo, a respetar las opiniones de los demás, a ser resilientes, un poco en la línea también de lo que comentábamos, a gestionar el error como parte del aprendizaje, a integrar la frustración como una parte del proceso de hacer algo nuevo, a ser capaces de pensar de manera crítica en todos los aspectos de su vida. Y todo esto desde un nivel de autoestima sano, que evite un poco la lucha de egos que vemos muchas veces a niveles profesionales, ¿no? Y con habilidades comunicativas, porque hagan lo que hagan, se dediquen o no a la ciencia, van a tener que ser capaces de transmitirlo. Y la ciencia, afortunadamente, el experimentar, es un medio potentísimo para esto, porque quien ha trabajado alguna vez en un laboratorio, conoce a alguien que lo hace, sabe que las cosas nunca salen a la primera. Nos preocupa profundamente también la magnitud que esta brecha tiene en los sectores sociales más desfavorecidos, porque como son los empleos del futuro y del presente, hemos dicho, queremos que estas poblaciones que tienen menos oportunidades puedan acceder a formación que les posibilite pues, dedicarse a la ciencia y la tecnología en un futuro, pero lo tienen más difícil. Decimos que el ascensor social está roto, se perpetúa el ciclo de la pobreza y queremos evitarlo. Para ello hemos diseñado un modelo de negocio subsidiario, o para que nos entendamos, un modelo Robin Hood, que nos permite proporcionar becas a los niños y niñas en riesgo de exclusión por motivos socioeconómicos o porque tienen algún tipo de discapacidad. Y esto se concreta en una plataforma porque queremos usar la tecnología como palanca para llegar a más niños y niñas. Y para esto tenemos que formar a sus profesores, pero podemos hacerlo de manera digital. Ya lo hemos visto en pandemia. Sí que es cierto que cuando un colegio se interesa por nuestra metodología, lo primero que hacemos es reunirnos con ellos, ver qué tienen programado en la asignatura de ciencias y cómo podemos aplicar nuestra metodología y darles una formación inicial para que sepan hacerlo y puedan luego volar solos. Pero luego, aparte de que esto se puede hacer de manera presencial, pero también se puede hacer de manera digital, lo que es único de nuestra plataforma, de la plataforma Escuelab, es que lo tienen todo junto en el mismo sitio para que le dediquen el mismo esfuerzo y tiempo a preparar una clase tradicional que una clase experimental. Entonces, tenemos alineación con el currículo para ver con cada experimento qué área del currículo se trabaja, fichas para el alumno para tener un registro de lo que están aprendiendo, paso a paso de cómo se hacen los experimentos, incluso en vídeo, que muchas veces es más fácil verlo y oírlo que intentar explicarlo por escrito, ¿no? Y con esto lo que hemos logrado ya es que de los 300 experimentos que tenemos alineados con el currículo de primaria y los más de 20.000 niños que han pasado por nuestras actividades, tengamos una metodología muy testada, que sabemos que funciona en el aula, porque la hemos implementado directamente con 20.000 niños y niñas, recibiendo reconocimientos como el Premio UNICEF Emprende o el Premio Nacional de Educación del Ministerio de Educación Español, y ya estamos cómodos para trasladarlo al mundo digital a través de nuestra plataforma, con resultados que son también muy positivos, con satisfacción, tasas de disfrute y tasas de aprendizaje muy altos. Y como
por de formación profesional tenemos que medirlo todo a niveles súper elevados, lo que hemos hecho ha sido aliarnos con una universidad, que son quienes mejor lo hacen, con el grupo de investigación Education Research de la Universidad de Deusto, y ellos están haciendo un estudio de impacto de nuestra metodología. De momento tenemos enrolados a 50 educadores y 600 niños, y aunque todavía no son datos suficientes ni el seguimiento es suficientemente largo como para tener conclusiones precisas, sí vemos tendencias. Vemos que se acerca la profesión del investigador, que mejoran su autoconcepto, su percepción de lo bien que se les da a ellos y a ellas la ciencia. Entonces, sabemos que vamos en la dirección correcta. Como he contado muchas cosas, sí que quería poner un vídeo muy breve que lo resume para que os quedéis con las ideas principales y luego ya me despido. ¿Sabías que determinadas actividades pueden provocar grandes cambios en los niños y niñas? ¿Sabes cómo puedes ayudarles a desplegar todo su potencial? Ofrecerles las actividades correctas a la edad adecuada puede generar un impacto muy positivo en sus vidas. En Escuelab trabajamos para dotar a los escolares de herramientas que les ayuden a prepararse mejor para el día de mañana. Nuestro equipo de expertos en educación, neurociencia e investigación ha diseñado un programa de actividades y retos científicos para que los peques desarrollen habilidades muy útiles para su futuro. Les acercamos la ciencia de forma atractiva, práctica e interactiva, por medio de la resolución de retos, y dejamos que sean ellos los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. De esta forma, despliegan todo su potencial y desarrollan sus capacidades. Más de 300 retos que cubren contenidos STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, plenamente alineados con el currículo escolar. Aprendizaje por medio de la diversión y la experimentación. Refuerzo de habilidades. Trabajo en valores. Además, los niños y niñas refuerzan su autonomía y aprenden a gestionar el error de una forma positiva en su proceso de aprendizaje, incrementando su autoestima. Las actividades de Escuelab cuentan con altísimas tasas de satisfacción, tanto en aprendizaje como en disfrute y diversión. Por eso, el 95% de los usuarios recomendarían esta actividad. Más de 20.000 niños y niñas han disfrutado ya de nuestras actividades. ¿Os lo vais a perder? Ofrece a tus alumnos una oportunidad única para desplegar todas sus capacidades y ser felices aprendiendo. Escuelab, porque las experiencias de hoy pueden provocar los grandes cambios del mañana. Entonces, quería cerrar con una invitación a quienes estáis aquí en directo, quienes nos ven desde streaming y quienes nos verán cuando la grabación esté disponible, de unirse a nosotros, sea a nivel institucional, a nivel de colegios concretos, y trabajar por dar a los niños y niñas un futuro mejor y al final construir una sociedad mejor para todos. Obrigadiña. No puedo dejar pasar esa gráfica de 90% de aprendizaje, 95% de satisfacción. Eso es el paraíso para un docente. Eso es, bueno, enhorabuena y evidentemente lo que funciona hay que medirlo y mostrarlo. Esto funciona, hay que medirlo para comprobarlo y hay que mostrarlo para comunicarlo. Seguimos con experiencias innovadoras, atractivas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Yo estoy en casa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, es un honor. Estoy aquí para hacer algo que... La presentación no sé qué pasa. En el blanco. Ah, en el blanco, vale. Vamos para atrás. No sé qué pasó. ¿Alguien puede...? ¿Ok? Un segundito. Ok. ¿Sí? ¿Alguien ahí arriba? Sí, están volviendo a cargar el PowerPoint. Vale, perdona. Pero puedo empezar hablando. No sé si vosotros sabéis que 600 millones de personas en todo el mundo tienen dificultades en acceder a la información a través de la lectura, la escrita o la habla. 200 millones son niños. En Portugal son 1,7 millones de personas.
Ahora imagínate no poder decir a tu madre, te quiero, no poder leer información de tu hijo o decir, tengo hambre. Esto me parecía que era un problema social y muchos de nosotros decían que era fruto del insuceso escolar, porque todas esas personas han pasado por la escuela. Entonces, entre investigadores y emprendedores sociales, resolvemos investigar este problema social. Y hemos percibido que tiene efectos muy negativos para la autoestima, para la falta de empleo, para no acceso al empleo, para las familias, su buen bienestar, la salud mental, para el Estado, la sobrecarga del Estado. Pero para hacer un cambio sistémico necesitábamos de algo más. Necesitábamos de entender las causas de este problema social. Entonces, percibimos que las causas del insuceso escolar eran las barreras del aprendizaje y de la comunicación. ¿Pero qué son las barreras? Y fuimos a investigar un poquito más. Y percibimos por la investigación, por la academia, por la OCDE, por el PISA, que hay un conjunto de factores que son las barreras, son las causas de las barreras del aprendizaje y de la comunicación de los niños. Entonces, podrían ser la excesiva burocracia de los profesores en la escuela, la falta de capacitación de los padres y los profesores, la no existencia de metodologías multisensoriales inclusivas que puedan acoger todos los alumnos. La escuela se ha tornado, no sé, en el mundo entero como una tienda de talla única. Y entonces, si aprendes de esta forma, aprendes. Si no aprendes, es un problema tuyo. En Portugal, solo 80% de las madres de niños en edad escolar no tienen más que el secundario. No pueden ayudar a sus hijos. Esto es un problema muy grave. Y nosotros entendemos que podríamos aportar o podríamos tocar, mitigar sus dolores y potenciar daños en esta situación. Entonces desarrollamos EQUI. ¿Qué es EQUI? EQUI nosotros decimos que está transformando radicalmente la forma como los niños aprenden a leer, a escribir o a comunicarse, a través de la empatía y de la inclusión. ¿Pero qué es esto? Eso tiene un propósito. Nuestro propósito, nuestra estrella polar, nuestro camino, no es nuestra misión. Misión tenemos muchas. Es identificar para eliminar estas barreras en el aprendizaje de todos los alumnos. Y estas barreras están en el proceso del enseño-aprendizaje. Si un profesor o un adulto no sabe cómo va a enseñar, y no sabe cómo el niño aprende, hablábamos de neurociencia, el proceso está comprometido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Yo no me entiendo con esto, ¿no? Un poquito más atrás. No, más no sé. ¿Qué pasa? Ok. Es un problema. Eso no, ok, vámonosla. Vamos. Atrás. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este propósito, que es nuestro why? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos a través de una metodología multisensorial e inclusiva. ¿Qué es esto? Es una metodología basada en la neurociencia y en un conjunto de evidencias científicas y en un concepto que es el diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es esto, diseño universal para el aprendizaje? Diseño universal es un concepto que ha sido desarrollado en la década de 70 para los edificios. Tener una escalera es difícil para personas en sillas de ruedas. Tenemos que tener un ascensor o una rampa. En la década de 80, en la Universidad de Harvard, aplicaron este concepto del diseño universal para el diseño universal del aprendizaje. Entonces, ¿qué es? Mirar el currículo como si fuera un edificio y que tiene escaleras y tiene que tener rampas y tiene que tener ascensores para que todos los niños aprendan. Ahora, en las metodologías tradicionales de enseño, nos van a enseñar esto. ¿Cuántas letras vosotros veis en la pantalla? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Muchos niños, por ejemplo, con dislexia, te van a decir solo una letra.
La verrite la va a mudar, solo está en una letra. Que traes aquí de nuevo, que es de diferenciador, te va a decir que tu cuerpo, vas a sentir las letras en tu cuerpo, los sonidos, porque decía el ponente anterior que aprender es un camino. En inicio aprendes a leer, solo después lees para aprender. Entonces, cuando no aprendes a leer, no vas a leer para aprender. Y muchos de nosotros, de los adultos, de los padres, de los profesores, entienden, 90% de nuestros estudios, que enseñar las letras es lo más importante en el proceso de aprendizaje de lectura y de escritura. No, es aprender los sonidos de las letras. Entonces, primero, en infantil tienes que aprender los sonidos, solo después vas a aprender las letras. Entonces también te vamos a aportar una pista concreta que te va a ayudar a tu proceso de abstracción. Hay niños que tienen dificultades de abstracción. Aprender a leer es muy difícil, no nos recordamos, pero es verdadero. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a usar pistas visuales que no son más do que la lengua de signos. Mira, si te digo qué letra es esta, ¿qué me decís? ¿Qué letra es esta? El M, muy bien. ¿Y esta? El O. Entonces, nuestro cerebro es multisensorial. Y cuando lo aportamos información del punto de vista auditivo, visual, sinestésico, cuando lo sentimos, cuando lo vemos, cuando lo oímos, la información se hace 50% más rápida. Entonces, también tenemos el braille. ¿Ok? Conseguimos incluir la sociedad sorda y la sociedad ciega. No solo eso. Conseguimos que los niños aprendan todos, porque son todos que tienen que aprender, no solo aquellos pequeñitos. Voy andando más deprisa, porque estas son las bases científicas de EQI. También haciendo un benchmark y aportando con metodologías que están desde el siglo XIX y todos desde Ortogil en Estados Unidos, Anquigui en Francia, en Inglaterra, en Portugal. ¿Cuál es la diferencia de EQI? Comparándose con esas metodologías, es la inclusión, porque EQI cría el mejor de dos mundos, metodologías eficientes para el aprendizaje de todos los alumnos, no solo de alumnos con discapacidad o necesidades de aprendizaje, para todos los alumnos, pero también es inclusiva, incluye todos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos, disponibilizamos materiales para concretizar la metodología, damos formación online y presencial a padres, profesores y educadores para que transformen sus prácticas en prácticas más inclusivas. Estas formaciones son dadas en parcería con universidades, con centros oficiales de formación de profesores. Y después, claro, tenemos que mejorar lo que hacemos, medimos el impacto. No podemos decir que mejoramos si no medimos. Vamos bater todos en lo mismo. Ahora la pregunta, ¿qué letras vosotros os parece que están en la pantalla? ¿Pueden decir alto, por favor? Esta, ¿qué letra os parece? La B. Una B. ¿Y esta? Una C. Una C. ¿Y esta? Una O. Para los niños esto les facilita muchísimo el aprendizaje, mira. Y ahora también otro desafío. Son dos letras distintas. En portugués se pronuncia S de zapato y invito a los portugueses y a los castellanos que estén aquí que pongan su mano en su garganta. S de zapato. Que pasen por vuestra garganta, nada, pero vamos a decir Z de zorro. Que pase en vuestra garganta, hay una vibración. Entonces, EQI vos va a enseñar eso, va a enseñar a los profesores, va a enseñar a los padres, para que desde niñitos los padres puedan decir, pero mi hijo no está consiguiendo hacerlo, entonces puedo intervenir de forma temprana, antes del problema. Entonces también el braille, pero el braille es solo para niños ciegos, no, el braille te permite, por ejemplo, os muestro la letra A, que es el punto 1 de la célula braille. Una célula braille tiene 6 puntos y en estos 6 puntos podemos escribir las letras, podemos escribir matemática, podemos escribir física, química, música, todo. Entonces,
añadimos también una componente matemática al aprendizaje de las letras, porque los niños van a necesitar saber si el punto está arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, para cuando fueran a escribir, puedan escribir las letras como tienen que ser escritas. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Solo para que conozcáis, y estoy terminando, nuestros outputs. Tengo que verlo así porque no lo veo. Ya vemos más de 500 formaciones. Gracias a Vilanova de Gaia, porque ha sido la primera formación que hemos dado. Y la primera escuela ha sido Vilanova de Gaia. Entonces estamos en casi 421 escuelas a nivel nacional, en 12 países del mundo, portugueses que quieren desarrollar la metodología con sus alumnos que están aprendiendo portugués en estos países. Ya capacitamos más de 9.000 profesores, directamente con más de 12.000 alumnos. Nuestra comunidad tiene más de 100.000 personas en Portugal y en otros países. Por tanto, más de que los outputs son los outcomes, son casi el impacto que nos importa más. Percibir que 60%, más de 60% de los profesores cambian sus prácticas para prácticas más inclusivas. Esto es cambio sistémico. Que 72% de los niños aprenden el alfabeto muy más rápido, 50% más rápido. Esto es fantástico. Les sobra tiempo a los profesores. ¿Para qué? Para enseñar a aquellos que van a aprender un cadito más despacio. 81% de los niños desarrollan competencias lingüísticas que les van a ayudar. Aprenden una nueva lengua, que es la lengua de signos, pero también aprenden que sus manos hablan. Y esto es importante y va a hacer con que aprendan más, con mayor velocidad. Y entonces la empatía. 90% de los niños con 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, ya saben lo que es Braille. Las saben que nuestras manos pueden hablar, que pueden leer así, que pueden leer así, que pueden hablar así, que pueden hablar así, y que hay niños distintos. En la clase se normalizan las relaciones entre las clases. Bien, voy a terminar diciendo que nosotros no tenemos la pretensión de mudar el mundo. Nosotros tenemos la pretensión de mudar los niños. Y estos, los niños, tenemos la certeza, van a mudar el mundo. Gracias a todos. Muy bien, estamos hablando de neurociencia, pero también estamos hablando de emociones, ¿no? Emociones para los niños y para nosotros, los docentes, que estamos emocionados con los proyectos. Elena, ¿estás por ahí? Sí. Y encantada, me supongo, de escuchar estos proyectos. Habla de... Sí, muchas gracias por el espacio, encantada de escucharlos. Me hubiera encantado estar ahí en persona y conocerles, pero bueno, me siento cerquita. Cuando quieras, háblanos de abrazos. Pues sí, les contaré un poquito de abrazo cultural, pero antes me gustaría empezar comentando sobre el contexto de migración y de diversidad cultural, que es desde donde nace el abrazo cultural, ¿no? Entonces, la migración en el mundo hoy representa un 3,5% de la población mundial, ¿vale? Y esa migración nos trae la diversidad cultural que vemos en las grandes ciudades, cada vez más en todas las ciudades, y nos trae personas con una capacidad de resiliencia, de creatividad, de innovación, de dinamismo, que aportan mucho valor, pero que muchas veces lo vemos desde un punto de vista del miedo o desde nuestros prejuicios y estereotipos, ¿no? Y del desconocimiento. Y es una responsabilidad que tenemos como sociedad ejercitar nuestra empatía para recibir y realizar también un diálogo intercultural. Si hablamos de diversidad cultural, tenemos que hablar también de la inclusión. No podemos hablar de uno sin hablar de otro, ¿no? Diversidad sin un proceso de gestión y de inclusión no tiene por qué ser positiva, ¿no? La diversidad por sí sola. De hecho, una sociedad o desde el ámbito educativo o empresarial o los gobiernos, ¿no? Si tiene una cultura rígida que no acepta la diversidad, pues esa diversidad no solo no aportará valor, como van a pedir, porque terminará en un espacio de asimilacionismo, ¿no? De que las demás personas tienen que encajar. Y me gusta mucho hacer la reflexión
reflexión de que no somos inclusivos por naturaleza. ¿Vale? El ser humano, nuestro cerebro está preparado para ver a lo de fuera, a lo diferente, como una amenaza, porque fue así, ¿no? En algún momento de la historia. Pero ya no es así, ya vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Como hablábamos en otras mesas, y sabemos que la diversidad existe y aporta valor, pero tenemos que actuar de manera proactiva para incluirla. Si no hacemos nada, estamos eligiendo no incluirla. Y ahí entonces entro en lo que es abrazo cultural y qué hacemos en ese contexto de migración y de diversidad cultural. Nosotros somos una asociación, es un proyecto que ha empezado en Brasil en 2014 y en 2017 llegamos a Barcelona, actuamos también a nivel de toda España. Y básicamente lo que hacemos es promover la interculturalidad a través de cursos, actividades, formaciones impartidas por las personas refugiadas e inmigrantes. Ese es el gran diferencial, que nosotros, yo también soy migrante, yo soy brasileña, vivo en España, y todo el equipo de abrazo cultural, que es de diferentes nacionalidades y abraza esa diversidad cultural, étnica y lingüística, todos nosotros impartimos actividades, ofrecemos algo a la sociedad, ¿no? a las ciudades de acogida. Entonces, nuestra misión es transformar los talentos de las personas migrantes en aprendizaje intercultural, ¿vale? En un espacio donde somos protagonistas y podemos romper estereotipos, prejuicios y apoyar a nuestra inclusión social y laboral. Para comentar las actividades que ofrecemos, pues ya comenté brevemente, pero básicamente son cursos de idiomas, talleres y eventos culturales, que pueden ser talleres de cocina, de música, de baile, y formaciones especializadas en interculturalidad, en diversidad e inclusión, formaciones como cómo identificar nuestros prejuicios y estereotipos, cómo combatir la discriminación, cómo tener un lenguaje inclusivo, combatir el racismo, la xenofobia, en fin. Y todo eso lo hacemos para las personas locales, para la ciudadanía, para las escuelas de diferentes edades, desde escuela primaria, secundaria, para las universidades y para empresas, ¿vale? Entonces trabajamos en diferentes ámbitos. Y abrazamos varias culturas, ¿vale? Aquí hay algunas de las culturas con las que trabajamos, hay representatividad de casi todos los continentes, que nos permite también tener conocimientos muy diversos que aportamos en las formaciones que realizamos. ¿Cuáles son los beneficios entonces para las personas que participan de nuestros cursos y formaciones? Primero, sensibilizarse sobre la inclusión, evitar la discriminación porque tienen más herramientas para ello, abrir la mente, conocer otras realidades, conocer otras culturas, otras maneras de pensar, lo que nos ayuda también a conocernos mejor a nosotros mismos, desarrollar nuestras habilidades sociales, comunicativas, nos permite trabajar mejor en equipos diversos, ¿vale? También en las escuelas, ¿no? Para actuar mejor, aprender mejor en ambientes diversos, potenciar nuestra capacidad de resolver problemas, reconocer y valorar las diferencias culturales de género que existen, ¿no? Y funcionales, como hablaba también la compañera del tema de discapacidad, ¿no? Todo esto nos permite acercarnos a diferentes realidades y autodescubrirnos y crear espacios de aprendizaje, ¿no? A partir de la diversidad. ¿Cuáles son las ventajas de nuestro modelo? Primero, una diversidad nativa, como comentaba, ¿no? de muchas culturas. Luego, el impacto social que tenemos, porque trabajamos en la inclusión, apoyamos la inclusión de las personas migrantes. Combatir la discriminación ofreciendo herramientas para que seamos capaces de reconocer y actuar ante situaciones de racismo o de xenofobia. Y por último, tener referentes, una representatividad positiva e inclusiva para que todas las personas puedan creer en ellas mismas, ¿no? Se vean representadas, se identifiquen con la representatividad que hay. Y además el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible.
Nosotros actuamos principalmente en los objetivos 4, 5 y 10, pero aquí voy a comentar específicamente del objetivo número 4, que es el tema de nuestra mesa, que habla de que una de las metas es de que todos los alumnos tengan conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Todo eso a partir de los derechos humanos, de la igualdad de género, de una cultura de paz y de la valoración de la diversidad cultural, ¿vale? Aquí es donde entramos más. Como la contribución de la cultura, ¿no? Lo que aporta al desarrollo sostenible. Y para finalizar, comentar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para promover, para impulsar una educación diversa e inclusiva? Aquí algo que estamos haciendo y que vemos que tiene resultados. Primero, que hacer frente a los estereotipos y prejuicios lo más temprano es esencial, que se haga lo más temprano posible, ¿vale? Vamos a tener muchos resultados mucho mejores si lo hacemos desde una edad muy temprana. Y en todos los ámbitos, en la escuela, en las universidades, en los gobiernos, en las empresas, ¿no? En todos los ámbitos. Que tenemos que tener en cuenta la representación cultural diversa en cualquier ámbito, pero si hablamos de las escuelas, cuando elegimos libros, películas para los materiales didácticos, dibujos, ¿no? Que ellos sean inclusivos, que representen la diversidad que hay en la sociedad. Que podamos abrirnos a diferentes actividades interculturales, no solo como actividades que complementan, ¿no? Que son puntuales, ¿no? en el programa formativo, pero como actividades que forman parte de este programa. Formar a los maestros y maestras en interculturalidad, a las personas que enseñan a los niños. Prestar atención a nuestro lenguaje, que sea un lenguaje inclusivo, ¿no? Es un proceso, es una responsabilidad individual que tenemos que asumir, de prestar más atención a cómo hablamos. Desde cosas básicas, no solo el tema de género, pero las expresiones que usamos, ¿no? Por ejemplo, expresiones que se usan en castellano, trabajar como un negro, es algo que se usa hasta el día de hoy. Y pues si entendemos su contexto, que viene de la época de la esclavitud, que es una expresión con un impacto importante, pues no tiene sentido usarla, ¿no? Y nuestra lengua ofrece suficientes recursos como para hablar lo mismo de otras maneras. Y por último, practicar nuestra autocrítica, ¿no? Cuestionarnos en nuestras creencias, en estas ideas preconcebidas, de estos prejuicios que podamos tener hacia los demás. Y finalizo con una frase: no son nuestras diferencias lo que nos dividen, es nuestra incapacidad de reconocer, aceptar y celebrar estas diferencias. Y lo que hacemos en Abrazo Cultural justamente es tratar de reconocerlas, aceptarlas y celebrarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Brevemente, porque vamos mal de tiempo, pero lógicamente creo que todos en la sala, y yo no creo que nadie en el mundo, no firme el comprar todos estos proyectos. Venga, de acuerdo, todos, para adelante. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué cambios institucionales, sobre todo, necesitáis para que estos no sean proyectos minoritarios, sino sean proyectos mayoritarios? Bueno, pues básicamente, y empezando por mí, muy rápido, para que todos tengamos tiempo, yo diría que lo que necesitamos es lo evidente, y es que nosotros trabajamos con unos alumnos, los llevamos hacia una pasión, ¿verdad? Los llevamos a que quieran trabajar en el turismo, a que se quieran integrar en ese mundo, pero luego llega la realidad. Y la realidad es que, con un ejemplo, entran al mundo laboral y encuentran que hay personas que no se han formado, que no tienen esa cualificación, que no han pasado por una escuela, no han pasado por esa disciplina, no han pasado por esa cualificación de actitudes, y resulta que están trabajando en el sector, que pueden ganar incluso más que ellos, y realmente pues esto es un círculo vicioso. Es decir, el alumno ve que puede trabajar sin tener la formación porque hay empleadores que lo emplean, que además tiene ejemplos de que hay gente que está más pagada que él porque él acaba de llegar y el otro pues ya lleva 3 años con este empleador, y el problema está para mí en la cualificación y en pero además de forma seria. Hay que cualificar el sector hostelero y hotelero, es decir, darle el lugar que tiene.
Un ingeniero es ingeniero y nadie puede hacer un puente sin un ingeniero. Pues de la misma manera tendríamos que poner en valor esos trabajos de forma que profesionalmente pudieran tener el valor que realmente se les da desde la educación. Por tanto, supone una cualificación desde el punto de vista institucional de la formación y de toda la formación que estáis impartiendo, ¿no? Porque es que si no lo que conseguimos es frustrar al alumno. Le hemos dado muchísimo tiempo para, digamos, subirlo en esa cresta para que crea en la sociedad y luego se encuentra con la realidad, que es que aquí no está cualificado, le pagan poco, le pagan mal y trabajan muchas horas. Entonces, realmente esto es difícil. A nosotros ya nos llega desde hace tiempo esto y lo tenemos claro. La solución pasa por un esfuerzo compartido entre las escuelas, la patronal, los sindicatos, la sociedad en general. Nosotros cuando hablamos de enseñanza, lo hemos dicho al principio, somos innovación social, estamos trabajando con la sociedad, tenemos que cambiarla a base de nuestro trabajo. La única manera es que nos pongamos todos de acuerdo, pero que pasa por ahí, pasa por una profesionalización seria, por un tiempo en el cual las escuelas podamos cualificar, que ya existe, a todos los profesionales que están en activo y acreditarlos pues para que no pierdan su trabajo y todo el mundo esté cualificado para hacer ese trabajo. Este es el gran problema. Tomamos nota. ¿Qué más? Voy a intentar ser breve, aunque ya ves que esto nos apasiona y luego tenemos un ratito de cóctel para seguir hablando de esto, ¿no? Pero claro, yo resumiría las barreras que nos encontramos, sobre todo centrados en la entrada a los colegios públicos, que es paradójico, porque es donde más impacto podemos tener, pero es donde más nos cuesta entrar. Entonces, ¿qué le pediría en mi carta a los Reyes Magos a la Administración? Le pediría más agilidad para implementar proyectos piloto. Tenemos que probar si esto funciona en un sistema concreto, en un sistema público. No podemos estar años esperando a que la burocracia funcione. Necesitamos un canal mucho más ágil. Y por otra parte, y esto yo creo que aquí en Portugal es un poquito menos grave, pero en España, en el BOE, dice que los centros tienen autonomía de enseñanza, pero luego en la realidad esto no es así. Necesitamos que cada centro educativo pueda elegir las metodologías que más se adaptan al contexto en el que funciona ese centro educativo. A día de hoy esto en España se concreta en que elijo los libros de esta editorial o de esta otra, pero habéis visto que el abanico de proyectos educativos y metodologías innovadoras que existe es muy amplio y no todas son igual de buenas para todos los contextos. Entonces, lo resumiría en eso, agilidad y autonomía. Muchas gracias. Si podemos, continuamos por ahí. Gracias. No podría decir más. Pero haciendo un análisis de coste-beneficio, mira, estos proyectos, y hablando de mío y centenas de proyectos en Portugal que están en área de educación, de salud, lo que sea, que se han comprobado desde el punto de vista científico que funcionan, que tienen externalidades positivas, que son la solución relevante, eficaz, eficiente, que mitigan riesgos, que identifican riesgos y los mitigan, que tienen impacto efectivamente. Son apoyados por fondos, por inversores públicos y privados. Entonces, si tienes todo esto y no lo haces, es mejor abrir una puerta, una janela, como se dice, una ventana y quitar el dinero a la rúa, a la calle. Entonces, si existimos, si demos pruebas de que tenemos impacto, se ha comprobado desde el punto de vista claro e inequívoco, ¿cómo no asumimos políticas públicas? Tenemos que asumir políticas públicas locales, regionales, nacionales. ¿Qué más va a faltar? Dígame. Yo no sé. Bueno, este es el foro para decirlo y, lógicamente, otros foros para insistirlo. Pero, evidentemente, la evidencia es un argumento, ¿no?, muy claro para poder pedir, ¿no? Elena. Bueno, yo de acuerdo con lo que han dicho también, todo lo que han dicho, y yo diría desde donde actuamos, el mundo ideal sería que el sistema educativo fuera pensado desde un punto de vista de diversidad e inclusión, ¿no? Y que por lo menos, de momento, la formación en diversidad e inclusión fuera obligatoria en diferentes ámbitos, hasta que eso sea tan normalizado que no haga falta hablar del tema. Y creo que es un cambio de mentalidad, de no tener esta visión de asimilación cultural, ¿no?, de tanto los gobiernos como el sistema educativo,
sino de aprovechar lo que tienen las culturas de diferente para aportarnos, ¿no? Y permitir que todas sean igualmente reconocidas y valoradas, no una por encima de la otra. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta del público. Pues una pregunta muy breve de alguien antes de cerrar. Y si no, pues lo que hacemos es que lo vamos a comentar en la reunión que tenemos a continuación. Muchas gracias a todos.